Un aniversario, agradecidos con todos los que a lo largo del programa seguramente harán llegar sus saludos. Me cayó de sorpresa por parte de la producción este saludo del embajador Julio César Pineda, mi mentor dentro de la televisión en Venezuela, y por supuesto de mi gran amigo Vladimir Villegas, a quien les agradezco muchísimo celebrar conmigo también este aniversario y con todos ustedes. Podium Aniversario es la etiqueta. Interactúen a través de ella, háganos llegar sus dudas, sugerencias y comentarios. Pero además, ¿qué opina usted de esta mesa de diálogo nacional? Porque ya lo respondieron nuestros invitados, cuál es la evaluación que ellos hacen de la misma, pero usted en sus hogares, ¿qué opinan sobre esto? Vamos a posicionar esta etiqueta el día de hoy para que también nuestros invitados puedan, qué sé yo, nutrirse de esto que opina la gente desde sus hogares. Les pido que ustedes también estén atentos a las redes sociales y al posicionamiento de nuestra etiqueta, porque hay muchísimo que sacar de lo que dice la gente desde su casa, y se los digo por experiencia. Claro. Mucho que mejorar, mucho que aplicar. La gente en su casa es el mejor medidor, y eso lo agradezco muchísimo, además en este aniversario. Vamos a hacer la siguiente pregunta al profesor Claudio Fermín, acerca de justamente algo de lo que se quejan muchísimo los televidentes a través de las redes sociales. Dicen que desde que se sentaron en la mesa de diálogo nacional es más sencillo criticar a los otros miembros de la oposición venezolana, miembros de Voluntad Popular, de Primero Justicia, de 20 Venezuela y de algunos otros partidos que siguen alineados con Juan Guaidó y lo consideran el presidente encargado del país. Y además de esto establecen que, por ejemplo, en el caso de corrupción fue mucho más sencillo hablar de la corrupción dentro de la Asamblea Nacional que mencionar casos de narcotráfico que habían sido acusados desde organismos internacionales o casos de corrupción que desde organismos internacionales y desde la misma oposición venezolana se han venido denunciando. Entonces quiero que le responda a la audiencia a esta pregunta. No es parte de un consenso dentro de la mesa de diálogo no hablar del gobierno, esto lo sabemos porque somos quienes hacemos la entrevista y los hemos escuchado, pero la audiencia tiene esta duda, que además es importante, porque las críticas hacia la otra ala de la oposición se han incrementado sin duda alguna. Mire, la situación de esa confrontación extrema a la que yo me he referido ha ido construyendo una suerte de mercados cautivos, venezolanos que atendemos solo a lo que dicen nuestros compañeros de oposición, dada el desmantelamiento de los servicios públicos, la destrucción del aparato productivo, la inseguridad, o venezolanos que atienden solo a lo que dicen sus líderes del gobierno, dada su pertenencia al partido, la lealtad a la imagen del presidente Chávez. Entonces ha habido un aislamiento muy grande. Y mucha gente se pregunta, ¿y por qué ustedes que son de oposición, mientras Guaidó dijo que no había nada que dialogar, por qué se sientan? Bueno, nos sentamos porque nosotros creemos que la salida debe ser por la vía de la paz, no por la vía de la insurrección militar, no por la vía de la violencia, no por la vía de las guarimbas. Nosotros creemos en una salida nacionalista. Si usted es chavista, deco, justiciero, independiente, copellano, discutamos los venezolanos, pero no creemos que el señor Almagro y el señor Trump y el Grupo de Lima y el Comando Sur tengan que ver con nosotros. Entonces, nacionalismo versus injerencia extranjera. Nosotros creemos y reclamamos la reactivación del aparato productivo, pero las sanciones económicas es lo contrario de la reactivación del aparato productivo. Es un tapón, es un veto contra la economía. Nosotros creemos en la reconciliación del país, otros creen en el ojo por ojo, diente por diente, en la venganza. Entonces es natural que la gente haya observado una diferenciación entre estas dos oposiciones. Muchísimas gracias al profesor Claudio Fermín. La siguiente pregunta, Ochoa Antich, tiene que ver sobre su pertenencia o no a la mesa de diálogo nacional. Sabemos que es parte de una alianza, más no de un partido político, pero es un actor político y muchos esperaban de parte de algunos miembros o algunos exmiembros de partidos políticos que siguen haciendo vida política en el país, su manifestación de apoyo o rechazo o su pertenencia o no. ¿Por qué no está en la mesa de diálogo nacional? ¿Sí? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que aprueba y qué es lo que refuta de la misma? Bueno, fíjate que quizás si una crítica podría hacérsele a la mesa, y yo lo hago de modo constructivo y solidariamente con el esfuerzo que están haciendo en democracia, los partidos, claro, y además convencido de que esa es la vía del diálogo, la vía de la negociación. Pero quizás si una crítica podría hacérsele es la ausencia de algunos sectores propiamente de la sociedad civil. Yo en este momento no pertenezco a ningún partido político, soy parte de organizaciones de la sociedad civil como esa de la Alianza por el Referendo Consultivo y claro, entiendo que los partidos políticos tienen que tener un papel predominante, importante, decisivo en esa mesa y que tiene que haber un espacio determinante de participación de los partidos políticos, pero sí me parece que convendría
sobre todo en las mesas que están abiertas para eso, pero no veo que se haya logrado la participación suficiente de organizaciones de la sociedad civil, que me parece que es fundamental. Los partidos, por supuesto, son determinantes, pero en Venezuela una inmensa mayoría de los venezolanos sienten a veces desconfianza, escepticismo con la actuación de los partidos, y me parece que sería muy importante que consiguieran las puertas abiertas y los canales de participación en un espacio tan determinante para el futuro del país como es esa Mesa Nacional de Diálogo. De integrarse como sociedad civil a la Mesa de Diálogo Nacional, ¿exigiría algún cambio de la misma, alguna reestructuración de la misma para poder ser miembro de ella? Bueno, en algún momento que conversé con los partidos, yo les sugería la necesidad de que el tema que la mesa complementaria que llaman, que tiene que ver con el tema de los presos políticos, se ampliara al tema en general de los derechos humanos, que incluya el defensor del pueblo, cómo se elige el defensor del pueblo. Yo fui activista de los derechos humanos en los tiempos del 27 de febrero y demás, y ese es un espacio que a mí me parece que es determinante en la Venezuela actual, y quizás valdría la pena reformular la mesa relacionada con los presos políticos a un tema más general sobre el tema de derechos humanos. Bien, la siguiente pregunta al profesor Claudio Fermín tiene que ver justamente con el tema de los presos políticos. Hace poco más de semana y media, o aproximadamente semana y media, usted en un discurso dijo, esta misma semana vamos a terminar de liberar a los presos, se van a tomar acciones respecto a los presos políticos y van a salir libres. Eso no sucedió durante esa semana. Tiene minuto y medio para responder qué fue lo que pasó, por qué no sucedió. ¿No está cumpliendo el gobierno con sus compromisos dentro de la Mesa de Diálogo Nacional? El 16 de diciembre acabamos de cumplir 3 meses de conformada la mesa, y desde el primer día comenzamos a solicitar que aquellas personas que ya habían cumplido su pena, o que quienes tuviesen boletas de excarcelación y no habían sido liberados, o quienes eran inocentes, evidentemente inocentes, o quienes, aun siendo culpables del supuesto delito, habían estado más tiempo encarcelados del que debían estar. Hemos comenzado a pedir uno por uno. Hemos logrado solo 31 liberaciones hasta ahora. Yo mismo, al igual que todos los compañeros de la mesa, no solamente quienes somos de oposición, sino también, debo decir, los del gobierno, el doctor Rodríguez, la doctora Rodríguez, el profesor Isturiz, el señor Francisco Torrealba, el diputado Torrealba, no solamente nosotros los de oposición, sino también los del gobierno, hemos estado preocupados por la lentitud. Eso tiene unos procedimientos, tiene que ir a unas instancias, tienen que ser revisados los expedientes, pero yo comparto el espíritu de la pregunta. Esto va mucho más lento que el deseo de los familiares y el deseo nuestro. Es más, nosotros hemos pedido, cuando fuimos a visitar al señor presidente de la República, que además de estos reclamos muy pertinentes de todos estos casos que deberían estar libres, nosotros pedimos que vayamos más allá, vayamos a una amnistía, porque se trata de reconciliar al país, de pacificar a Venezuela, y hay muchos antecedentes positivos sobre esta materia de amnistía. Quiero hacer una pregunta fuera de tiempo, al igual que se la hice a nuestro escritor y columnista acá presente, Ochoa Antich. Cuando se da un deadline para la salida de unos presos políticos, en su momento, cuando usted lo mencionó, han criticado en reiteradas ocasiones al presidente del Parlamento, Juan Guaidó, diciendo que prometió cosas y dio tiempos y no se cumplió. No pasa exactamente lo mismo. Se dio un tiempo para esta salida, se dio una semana y no ocurrió. ¿Va a rectificar Claudio Fermín en sus próximas declaraciones y dejar de confiar tanto, por ejemplo, en lo que se promete dentro de la Mesa de Diálogo Nacional? Porque parece que los tiempos no se cumplen como se espera. Bueno, no, es la verdad, tú estás diciendo la verdad. Nosotros en la mesa convinimos unas fechas tentativas con los representantes del gobierno, todos estuvimos acordes en que entre el viernes pasado y el lunes saldrían en libertad una cantidad de personas, no se hicieron. Quienes lo dijimos públicamente hemos quedado mal, y eso forma parte de las tensiones diarias de la mesa, pero yo puedo garantizar que más allá de estas fallas de anuncio o de estas imprudencias de anuncio, lo cierto es que se está trabajando, y ojalá que en el término de la distancia se pueda cumplir, porque hay que ver lo que es tener un familiar preso. Yo deploro muchísimo la lentitud con la que se ha ido en la mesa en esta materia, pero soy testigo, puedo comprobar que se está haciendo el trabajo, que se están haciendo los reclamos, bueno, pero tenemos diferentes pareceres sobre algunas cosas. A veces
al gobierno le parece que esta persona no es merecedora o que merece revisarse el expediente, nosotros volvemos a insistir. De eso se trata la negociación. Además hay un grupo de Boston que trabaja exactamente por lo mismo y están trabajando también otros Bueno, asuntos. y además nosotros entramos por una puerta reclamando que estos presos se liberen y por la otra puerta entra el comité de víctimas diciendo que no se liberen. Es decir, este es un proceso muy tenso, pero es una responsabilidad cívica que hemos asumido. Vamos a seguir con el curso del debate y a Enrique Ochoa Antich es interesante preguntarle lo siguiente. Desde el momento de la instalación de la Mesa de Diálogo Nacional y el tema de la excarcelación de algunos presos políticos o denominados presos políticos por algunos factores del país, la Asamblea Nacional ha tenido una posición desde este grupo mayoritario de la Asamblea Nacional bastante dura como crítica a esta Mesa de Diálogo Nacional, porque la consideran una mesa que está en desventaja, ¿sí? Porque además consideran que el gobierno es hostil, mientras que los factores de oposición que están sentados allí no tienen la misma actitud y eso ya es una desventaja. Yo le quiero preguntar a Enrique Ochoa Antich lo siguiente. Usted como miembro de la política nacional, como parte de la política nacional, ¿cómo evalúa el discurso del gobierno respecto a la Mesa de Diálogo Nacional? ¿Usted considera que se están cumpliendo los compromisos? ¿Ve por parte del gobierno el mismo compromiso que ve en los factores de oposición que están sentados allí, denominados minoritarios o no? Son factores dentro de la Mesa de Diálogo Nacional y tienen además en discurso y al parecer también en práctica un compromiso bastante amplio con la Mesa de Diálogo Nacional. ¿Usted observa lo mismo en el gobierno? Tiene minuto y medio para responder. Bueno, evidentemente, como lo ha dicho Claudio, ahí hay unas demoras inaceptables y siempre en estas situaciones de diálogo y de negociación, la primerísima responsabilidad la tiene el gobierno, la tiene el Estado. Eso es así, más allá de que también haya una responsabilidad o una corresponsabilidad de las fuerzas de oposición, pero sin duda el gobierno tiene que dar muestras como se han dado en otras circunstancias, incluso en Venezuela. Uno recuerda lo que fue López Contreras después del gomecismo, ¿no? Y los gestos inmediatos para abrir un proceso de reconciliación nacional. Hay que ver lo que significó todo el proceso en Sudáfrica, que por cierto, ustedes hablaban del tema de la rapidez y a veces los venezolanos exigimos una rapidez en los procesos de negociación y lamentablemente uno de los problemas que hemos tenido en Venezuela es que los procesos de diálogo se han venido interrumpiendo y no han sido prolongados en el tiempo. El proceso de diálogo y de negociación más corto que de los exitosos que en el mundo han sido fue el de Sudáfrica, que duró 5 años. Si nosotros hubiésemos quizás mantenido el proceso de negociación desde el momento en que se han iniciado tantas experiencias, pero nos levantamos de la mesa, nos sentamos, volvemos a irnos, después de las derrotas, entonces la oposición va debilitada a las mesas de diálogo, allá hay que acudir con fuerza y con la decisión de mantenerse hasta conseguir los resultados. ¿Y qué garantías hay de que esta sí va a funcionar si no están sentados ni siquiera todos los factores de oposición? Bueno, eso es un aspecto crucial. Yo sí admito que yo creo que también los partidos que están en la Mesa Nacional de Diálogo lo admiten así, que la presencia de ese sector de la oposición, que por determinadas circunstancias, seguramente ahora no son iguales las cosas que fueron en el pasado. Las encuestas dicen que no son exactamente partidos mayoritarios como ellos se presentan y miran con desprecio a los partidos de la mesa. Pero sin lugar a dudas tienen una franquicia opositora, tienen la presencia en la Asamblea Nacional, que a los efectos sobre todo de la negociación frente al mundo es muy importante que estuvieran presentes, deberían dar un paso al frente y incorporarse a la Mesa Nacional de Diálogo como ellos le han abierto las puertas por lo que he escuchado. Sí, pero con las críticas se hace aún más difícil. Mire, ¿cómo me incorporo yo a una mesa donde me critica tanto la oposición como el oficialismo? Es decir, pareciera ser un 2 contra 1. Esto es lo que establecen ellos como parte de la oposición también. Mire, es un modelo... Tenemos que ir a la pausa, vamos rápido, sí, fuera de tiempo. Es un modelo inédito porque en esta mesa estamos varios partidos políticos, pero el gobierno del presidente Maduro está dialogando también con representantes de Guaidó, lo ha hecho, ha dicho públicamente esta semana, y mencionó varios nombres, entre ellos el doctor Gerardo Blay. El gobierno está dialogando en varios escenarios, no solo con nosotros, y nosotros en la mesa celebramos eso. Porque si hay que buscar un método de pluridiálogo y que eso sea bueno para la distensión, eso es bueno para el país. E incluso el Partido Socialista Unido de Venezuela dialoga con otros partidos en la Asamblea a propósito de la nueva directiva.
de la Asamblea el próximo 5 de enero. Entonces yo diría que la mesa de diálogo de la que formamos parte y estamos trabajando con mucho empeño, fortunosamente, no es hoy el único escenario de diálogo en Venezuela, y eso es auspicioso. Tenemos que hacer una pausa recordándole a ustedes cuál es nuestra etiqueta del día. Podium Aniversario, porque cumplimos un año en pantalla, cumplimos un año gracias a nuestra audiencia. Quiero saber qué opinan ustedes desde su casa. ¿Realmente, desde que se instaló la Mesa de Diálogo Nacional, ha sido más sencillo criticar a otros factores de la oposición que al mismo gobierno? Eso puede opinarlo usted a través de la etiqueta, pero también quiero que opinen lo siguiente. ¿Ustedes ven disposición por parte de los actores políticos, tanto del gobierno como de la oposición, para llegar a un consenso nacional? Esto necesitamos saberlo, necesitamos que usted participe, porque además para los actores políticos del país, estos programas y las redes sociales parecen ser fundamentales. A la pausa, ya volvemos con más de nuestro Podium Aniversario. Si algo muestra el Solidario de la televisión son las grandes contradicciones, los contrastes. ¿Y cómo superamos esas contradicciones? A través de la discusión, a través del planteamiento de los problemas, a través del consenso. ¿Dónde lo hacemos? ¿Cuál es nuestro programa especialísimo? Podium. Ahí tenemos las versiones, ahí ponemos los asuntos más importantes y más álgidos en discusión, en reflexión, en análisis profundo para encontrar una conclusión, si es posible. El aporte de todos siempre es importante. Un abrazo, Halim Naim, te quiero mucho. Mi profesor, Halim Naim, de parte del Solidario de la televisión, Juancho.